este mundo saciará. Gracias, Jesús, tu copa no se secará. Dile tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. Mis errores eres redentor. Gracias, Jesús. De mi futuro eres el guardador. Dile tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Es el cielo para mí. Dile, cantamos, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré. Sí, Jesús, esperamos ese día cuando cara en cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, su copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo.
presencia es el cielo. Tu presencia es el cielo para mí. Hoy te cantamos, Jesús. Buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo están esta mañana? Bueno, vamos a orar para que el Señor nos bendiga con su presencia y nos disponga para ser corazones receptivos, mentes abiertas a su palabra. Padre, gracias por este hermoso día. Bendecimos tu santo nombre, Padre, y bendecimos, Señor, cada bondad, Señor, que recibimos de tu mano, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor, aún en tiempos complicados. Y tú cuidas de nosotros, Padre. Bendícenos con la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, y habla a nuestras vidas este día, Señor. Que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas. Te damos gracias esta mañana en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, ahí tiene el tema del día de hoy. Se llama Dios ha escuchado tus oraciones. Amén. Bueno, dice qué emocionante y qué alegría nos da o sentimos cuando nuestras oraciones tienen una respuesta positiva de parte de Dios, ¿verdad? Nos sentimos muy contentos y creo yo que son en esos momentos donde más se consolida nuestra relación con Dios. Siempre que Dios atiende nuestras peticiones, nuestras necesidades. Y es muy conocido que para ver el cumplimiento de las promesas, de las peticiones que nosotros presentamos a Dios, pues se requiere fundamentalmente o básicamente dos cosas. Una es la paciencia y la otra es la perseverancia. Porque no podemos ser pacientes de brazos cruzados. Debemos de ser pacientes, perseverantes. ¿Cómo enseñó nuestro Señor Jesús a orar? Dijo, sean como aquella mujer, dice, imprudente, que día y noche le decía al juez, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hasta que el juez dijo, bueno, ya te voy a hacer justicia. Entonces el Señor Jesús dijo, sean así, perseverantes. Entonces básicamente yo estoy convencido y creo que mientras seamos pacientes, pero siendo perseverantes, Dios escuchará nuestras oraciones. Amén. Y yo quiero hoy este día leer una historia que yo creo que nos va a dar mucha luz acerca de esto. Yo creo que también existen, además de la paciencia y la perseverancia, otros elementos que son determinantes para recibir la gracia de Dios. Y hoy, a través de esta historia, vamos a ver cuáles son esos elementos. Y vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Ponga atención a la palabra, a lo que la palabra de Dios dice el día de hoy. Y vamos a leer esta historia. Mire, tiene elementos muy, muy interesantes. Y la historia inicia de esta manera. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Dice el versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, como dice, siempre. Perseverancia.
Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vamos a hacer una pausa aquí. Dice la Biblia que él oraba siempre. Y aquí viene una respuesta muy tremenda de parte de Dios. Cómo Dios contesta nuestras oraciones. Y aquí hay una respuesta y le dice: Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Fíjese bien cómo Cornelio, además de ser un hombre de fe, estaba rodeado por otros hombres de fe. Otra cosa interesante que encontramos en esta historia, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Recordemos que Pedro vivía en la casa de cierto Simón, que era curtidor, se dedicaba a trabajar con las pieles, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado en las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba esta visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Y escuchen esto, esta parte me gusta mucho, porque refrenda lo que dice la palabra de Dios acerca de Cornelio. Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Fíjense las referencias que tenían los hombres de la persona que estaba sobre su autoridad. Un centurión romano era alguien que tenía a 100 hombres bajo su mando. Eso significaba centurión. Y ellos, repito, dice: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio les estaba esperando. Pero fíjese lo que había hecho este Cornelio. Habiendo, ¿cómo dice? Convocado a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle,
y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le dijo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Es decir, no me tienes que dar ninguna reverencia, soy un hombre común como tú, le estaba diciendo Pedro. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmunde. Fíjese qué tremendas palabras, qué enseñanza le estaba dando Dios a Pedro. A ningún hombre llames común e inmundo. Y eso es lo que espera que Dios que habite en nuestros corazones. Muchas veces escuchamos hablar acerca de la discriminación, de la humillación, de tantas cosas, y es algo que espera que Dios, que nosotros desechemos de nuestros corazones. Dice: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me has hecho venir? Entonces, voy a terminar con esto. Entonces Cornelio le dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y dijo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Amén. Fíjese qué tremenda historia, ¿no? Y el relato continúa y está muy tremendo, muy bonito. Léalo en su casa. Qué bonito y qué agradable es cuando Dios escucha tus oraciones. Pero ¿sabe una cosa? No solamente cuando oramos por nosotros mismos, también se siente mucho gusto y mucha alegría cuando nosotros oramos por otras personas, incluso por las personas que ni siquiera conocemos. Y cuando hay una respuesta de parte de Dios, eso te va a hacer que te unas más con tu Dios. Es algo muy hermoso y muy tremendo. Y claramente en la historia que vemos de Cornelio, nosotros vemos que era un hombre especial y que Dios se tomó el detalle de mandar de un enviado especial. Fíjese, de mandar a su Santo Espíritu, a su ángel, a decirle: Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas. Qué tremenda vivencia tuvo este hombre. Pero como vemos en él, era un hombre especial. Y a mí esta historia para mí es muy relevante. ¿Por qué es muy relevante? Por el personaje. Es más, por los 2 personajes que estamos hablando. Porque en esta historia también Dios la utilizó para darle una enseñanza a Pedro, a ese aguerrido que habían dado con él, y para bendecir la vida de Cornelio, de su familia y de sus amigos y de todos los que habían sido convocados para oír las palabras de Pedro. Y está bien tremendo. ¿Por qué les digo que era un hombre relevante? Mire, este hombre políticamente, socialmente, económicamente y militarmente era un hombre relevante. No era un hombre común, era un centurión. No era ni siquiera un militar común. Era un hombre de rango. Era un hombre que socialmente vivían privilegiados. Se abrían las puertas a donde quiera que iba. Y más, era del Imperio Romano. Económicamente vivían muy bien, tenían muchas prestaciones y tenían muchas posesiones a sus manos. O sea, eran hombres verdaderamente importantes, hablando en términos humanos para la época. ¿Y por qué es relevante? ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo no se esperaba bondad, compasión, generosidad de un militar romano, sino lo contrario. ¿Qué hicieron los hombres que cuidaban a Jesús cuando estaba en la cruz? Dice que echaron suerte sobre sus ropas y se las llevaron. Entonces no era común
de un hombre de esas características, y más que no era un militar común, sino era un militar con rango, esperar que fuera bondadoso, generoso. Y esas fueron una de las lecciones que Dios le enseñó a Pedro en ese momento. Pero vemos que este hombre no era un hombre común, tenía cualidades especiales. Y sus cualidades no era su rango militar, no era su dinero, no era el poder que tenía. ¿Cuáles son esas cualidades que la Biblia describe y resalta? Pues lo primero que vemos, que era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Era un hombre que no solamente se guardaba su fe, sino que la predicaba a su familia, a sus amigos, a sus conocidos. Esas eran las cualidades que la Biblia resalta. Era un hombre que se compadecía. Era un hombre que ayudaba al necesitado sin ver quiénes eran. Era un hombre, por testimonio de sus propios hombres, dicen que era respetuoso, era justo, era temeroso de Dios. Y la Biblia nos dice que era un hombre perseverante, que siempre oraba a Dios. Era sensible al llamado del Espíritu Santo porque escuchó al ángel que vino a hablar con él, y obediente, obedeció la instrucción que Dios le había dado. Hermanos, yo les dije, la paciencia y la perseverancia son fundamentales para recibir el favor de Dios en sus promesas, en lo que nuestro corazón le está pidiendo. Pero hay otras que son fundamentales, y yo creo que las que acabamos de mencionar, que estaban en este hombre llamado Cornelio, son fundamentales. Y les decía, como al inicio, es muy hermoso cuando Dios contesta las oraciones, pero es aún más hermoso cuando Dios escucha nuestras oraciones, cuando intercedemos por alguien más. Eso te va haciendo crecer mucho, porque dice la palabra de Dios que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Y la Biblia dice que tenemos un Dios, que no tenemos un Dios insensible, tenemos un Dios que se compadece. Y viendo a la multitud, dice la palabra, tuvo compasión de ellos, porque los vio dispersos, dice, como una oveja que no tienen pastor. Se da cuenta, el corazón de Dios es bondadoso y es compasivo. Y eso mismo puso, ese mismo soplo de vida, ese mismo espíritu puso en los hombres. Amén. Nosotros, hermanos, debemos de aprender algo. Debemos de aprender en la continua gracia y provisión de Dios, y aprender a orar por las necesidades de todos los demás. Y yo creo que esa era la vida de Cornelio. No era un hombre que decía, que se enorgullecía de su poder, de su dinero, de sí mismo, y eso le bastaba para la vida, porque a veces en el mundo encontramos a la mayoría de la gente viviendo así. Ya viste mis logros, ya viste mi grandeza, ya viste mi poder, y se olvidan de los demás. El corazón se va endureciendo. La palabra de Dios dice, en la Biblia dice que no debemos de vivir afanados. Más bien dice, digámosle a Dios lo que necesitamos y oremos por todo. Eso está en Filipenses 4, 6 y 7, ya lo hemos leído aquí. En la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: no se preocupen por nada. Si somos hijos, no nos preocupemos. En cambio, oren por todo. Y yo creo que cuando dice oren por todo, incluye también por todos. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cubrirá sus corazones y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el que espera vivir del favor de Dios debe de cultivar un corazón justo y bondadoso. ¿Qué significa cultivar? Cuidados, exactamente. Don Joel acaba de decir la palabra correcta, cuidados. Nosotros todos los días tenemos que cuidar el corazón, que no se llene de amargura, de rencores, de soberbia, exactamente de todo eso. De no dejarnos influenciar por las ideas del mundo. Eso es cultivar un corazón.
Nuestro corazón es tierra y tenemos, repito nuevamente, fíjese lo fundamental que es esto. Si esperamos vivir de la gracia, el que espera vivir del favor de Dios, debe cultivar un corazón justo y bondadoso. No debemos de dejar que el corazón se endurezca a tal punto que no tengamos nada para dar. Y cuando yo me refiero a nada para dar, pues no estoy hablando de lo material en sí o solamente de eso. Estoy hablando de poder, de hacer una oración por alguien que está necesitado, pero una oración genuina. Ponerle el corazón a esa oración y pedir por aquel que ni siquiera conocemos tal vez. Un corazón que ame la verdad y la justicia. Un corazón que no maquine intrigas ni maldades, que no se deje influenciar por el mal y que refrene sus palabras para no dañar a nadie, aun cuando hable verdad. Hermanos, Dios ya nos bendijo. Necesitamos perfeccionarnos en esa bendición y vamos a ver la magnitud de esa bendición. Dice la palabra de Dios. Y por último, otra cosa de un corazón cultivado en la justicia y la bondad: no presta sus oídos a los que siembran cizaña. Cornelio, ¿usted cree que no tenía influencia de los demás militares? Dice la palabra de Dios, primera de Pedro capítulo 3, 10 al 12, traducción lenguaje actual. Dice la palabra de Dios: porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su ¿qué? Del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos ¿a qué? Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Fíjese bien, yo creo que por su posición de Cornelio, en algunas ocasiones tuvo que hacer cosas que no le agradaban, porque él tenía superiores. Era un centurión, pero había mucha gente por encima de él, y a veces lo mandaban a despojar gente, a veces los mandaban a golpear gente, o a colgarlos, o a crucificarlos, yo no sé. Él recibía órdenes, pero tal vez en ese sentido iba en sus oraciones y decía: Señor, ayúdame a salir de esto, a dejar esto. ¿Qué dice la Biblia? Nuevamente en Proverbios capítulo 6, verso 16, dice algo semejante: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Se da cuenta? ¿Qué se requiere aparte de la perseverancia y la paciencia? Pues un corazón, cultivar un corazón justo y bondadoso. Dios nos llama, mis queridos hermanos, a no ser insensibles. En una ocasión el Señor ora a través del profeta, habla a través del profeta y dice: y yo les quitaré esos corazones de piedra y pondré en ellos corazones de carne. En medio de estas cosas que estamos viviendo, sí es cierto, no podemos dejar de preocuparnos por nosotros mismos, no podemos dejar de luchar por nosotros mismos, pero somos llamados también a ver por otros, a orar por la humanidad, a orar por la gente. Entonces el Señor nos manda a ser genuinos, a ser verdaderos. Y ¿sabe qué, hermanos? Sobre todo a compadecernos por aquel que necesita. Quiero que leamos Mateo 25. Fíjese, esto está tremendo también, palabra del Señor. Mateo 25, 34. Mire, fíjese lo importante de cultivar un corazón bondadoso. Dice Mateo 25, 34. Entonces yo, el rey, les diré a los buenos: mi Padre los ha bendecido, ya fuimos bendecidos. Vengan, participen del reino de mi Padre, que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. Dice, la bendición de Dios está ahí, pero debemos de perfeccionarnos para ella.
Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuvimos que salir de tu país? ¿Tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? ¿No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel y que te hayamos visitado? Yo, el rey, les diré: lo que ustedes hicieron por ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho por mí. Amén. ¿Se da cuenta? El cristiano que espera vivir del favor de Dios no puede ser indiferente. Tiene que tener, porque dice la palabra de Dios que Él da pan al que come, pero da semilla al que siembra. Al que tiene un momento para compadecerse, para orar, para ayudar en la manera de nuestras posibilidades. Y cuando hay una necesidad genuina, pues es lo que espera Dios de nosotros. Hay algo último que yo quiero hablarles, y es la lección que Dios le dio a Pedro. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha demostrado Dios que ningún hombre llame común buen mundo. Y eso era lo que había en el corazón de Pedro. Ahora, no iba a la casa de un judío. Pedro tenía algo que el Señor lo tenía que limpiar, y que él siempre buscaba predicarle la palabra de Dios solamente a los judíos. Todavía quedaba vestigios de la ley en él. Por eso Pablo una vez renegó con él y le dijo: oye, Pedro, cuando nadie te ve, cuando los judíos no te ven, te sientas y comes con los gentiles, pero nomás te ven y te levantas y te vas. Le dijo: eso no está bien. Entonces el Señor por eso le presentó aquellas cosas que él consideraba inmundas. Le dijo: no llames inmundo. Y imagínense, no iba a la casa de un judío, no era un gentil común, era un militar romano, que quiere usted saber cuántas veces ellos habían visto cómo un militar romano los garroteaba. Incluso los han de haber garroteado a ellos mismos también. Y a lo mejor en la mente de Pedro pensaba que Dios solamente podía bendecir a los que él consideraba buenos o justos. Y el Señor le tuvo que enseñar ahí. Y termino con Hechos capítulo 10, verso 34 al 36. Y le termina diciendo esto Pedro. Hechos capítulo 10, verso 34 y 36. Lo voy a leer aquí en la traducción lenguaje actual. Ponga atención a lo que dice. Entonces Pedro comenzó a decirles: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que lo obedecen, y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno sin importar de qué país sean. Amén. ¿Se da cuenta? Hermanos, esta historia nos revela que la bendición de Dios requiere un corazón que sea cultivado en la bondad y en la justicia. Esto es fundamental. A lo mejor estamos trabajando en la paciencia, en la perseverancia, pero Dios nos quiere ver ahí también. Dios nos está llamando a cultivar un corazón genuino,
Y tenemos que desechar toda idea, todo prejuicio, todo criterio. Cornelio era un hombre que no veía a los judíos como su enemigo y se compadecía de ellos, y seguramente también oraba por ellos. Amén. Así que si tú quieres perfeccionarte en la bendición de Dios, empieza a trabajar en un corazón, a cultivar un corazón justo y bondadoso. Amén.